Manuel Zárate, que fue director de emergencias del PAMI, y Ricardo Delgado, economista, miembro del equipo que está junto a Sergio Massa en este momento y futuro diputado nacional a partir de las elecciones de octubre. Doctor Zárate, tuvimos el domingo a la noche, nos fuimos a dormir los argentinos con la información oficial que decía que la presidenta tenía, usted lo va a explicar mejor, un hematoma en el cerebro, ¿es correcto? Y que iba a tener que estar un mes en reposo, y con la incertidumbre de no saber, nadie, no sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber traspaso del poder, si ella iba a poder gobernar desde ese reposo o no. Pocas horas después, o sea, hoy lunes, nos encontramos con un panorama absolutamente distinto. La presidenta tuvo en las últimas horas cosquilleos en un brazo, alguna otra dificultad, y se decide una intervención quirúrgica que será mañana en la Fundación Favaloro, para extraerle ese coágulo, ¿es correcto? Sí, para drenarlo. Para drenarlo, muy bien. ¿Frente a qué cuadro estamos? A ver, básicamente yo, todas las partes que he escuchado al respecto, tengo una postura crítica en cuanto a cómo fueron informados. Obviamente pensando que hay algunas cosas que no encajaban en cuanto a la información dada. Cuando la presidenta concurre para hacerse el estudio por las palpitaciones que tenían, presentaba también una cefalea, un dolor de cabeza. Evidentemente, el pedido de la evaluación neurológica es porque los cardiólogos no pudieron explicar en ese momento si los síntomas que ella tenía en cuanto a la cefalea del dolor de cabeza o a esas palpitaciones que ella refería tenía una explicación cardiológica. Básicamente, cuando consulto a otro especialista es porque yo digo, mira, este problema que vos tenés, por lo menos yo no te lo puedo explicar desde mi especialidad. Yo como cardiólogo no te puedo justificar esto. Obviamente el neurólogo, esa cefalea le llamó lo suficientemente la atención para pensar en un montón de posibilidades y terminar decidiendo una tomografía computada. Y ahí encuentran una lesión dentro del cráneo. Evidentemente, cuando se habló mucho del hallazgo médico, y esto es discrepante en realidad con la realidad médica. Si yo tengo una dolencia y te hago un estudio y te encuentro un problemita, entonces puedo relacionar absolutamente tu dolencia con el problema que tengo. Un hallazgo es un encuentro fortuito de alguna patología que yo no estaba buscando o que no la relaciono con el síntoma. Cuando uno habla de traumatismo, el más frecuente, y estas son palabras claves, el más frecuente de los motivos de un sangrado, ella lo que tiene es un sangrado que está entre el hueso del cráneo y la primera membrana, que es una pielcita que se llama meninge. Entonces ahí va acumulando sangre. Es verdad que lo más frecuente es que sea por un traumatismo de cráneo. ¿Estamos? O sea, una caída, un golpe. Una caída, un golpe. Pero la realidad es que cuando uno en medicina habla de probabilidades, habla que la mayoría de la gente que tiene este problema lo tiene debido a un traumatismo. Se interroga sobre el antecedente del traumatismo y se lo encuentra. Se encuentra que ella refiere en 12 de agosto haber tenido un traumatismo de cráneo. Hasta ahí estamos bien. Le hago la tomografía, encuentro este sangrado. Bien. El problema es dónde estamos parados en el momento que yo encuentro sangrado, y esta es la indicación médica que hacen. Digo, en muchos lugares, y se ha publicado, han dicho, no, porque el hematoma que tiene dentro de la cabecita se va a absorber solito. Siempre y cuando... Esto fue lo que se decía el domingo. El problema, ¿cuál es? Que yo debería encontrarme frente a un traumatismo de cráneo con un sangrado sin síntomas. Porque las complicaciones de los hematomas son los síntomas. Y ya presentaba dos, que eran las palpitaciones y la cefalea. Cefalea que muchas veces se describe como incapacitante. El momento que yo tengo esos momentos de migraña, de cefalea, son incapacitantes para generar una función. Es muy difícil a veces. También tenemos que ver qué patología le toca a qué persona, ¿no? Por supuesto, una cefalea. La pregunta es la siguiente. Con los síntomas que dicen este cosquilleo y todo lo demás, ¿significa que el hematoma es más grande que lo que se había...? Ahí vamos. Si yo tengo un traumatismo de cráneo y en la evolución del tiempo
voy generando síntomas nuevos, no puedo pensar que el hematoma está circunscripto, solito y que no está molestando. Evidentemente va evolucionando. Está activo. Entonces, yo digo, en este momento, ¿está sangrando o está tranquilo, o está parado el sangrado? Le hago la tomografía y después le hago las posteriores para comparar. Evidentemente, el cuadro clínico es bastante más claro que los estudios imaginológicos, de que las tomografías que se le hicieron, porque la mandan a hacer reposo y progresan los síntomas. Conclusión, uno debería sospechar el aumento del tamaño del tumor. Porque, a ver, ¿qué hace y por eso esto? se ordena la cirugía. Exactamente, porque se está agrandando tanto el hematoma que me está apoyando en el cerebro y me empieza a tirar otros síntomas. Ahora, doctor, ya no solamente una la pregunta, cefalea. antes de continuar que usted continúe con la explicación. ¿Es posible que todo esto el domingo a la noche se supiera y se manejaron los tiempos políticos? ¿O puede haber ocurrido que ella el domingo a la noche o el domingo a la tarde no tuviera más que lo que se dijo que tuvo y después cuando se fue a su casa, en el transcurso de la noche del domingo al lunes y de hoy a la mañana, apareció el cosquilleo y todo? ¿Puede haber cambiado tan rápido en horas? Absolutamente. Uno debería confiar que esta ha sido la evolución. Entonces, digo, cuando el domingo no pensábamos en cirugía era porque se pensaba en un cuadro estabilizado. Si una de las indicaciones, sin duda, de la cirugía es el progreso de los síntomas, el aumento del tamaño del sangrado. Eso es sine qua non, ¿no? Si el estomatoma está estable... Pero si cambió tanto en 24 horas, quiere decir que si no se opera rápidamente sigue cambiando ¿o no? Y claro, está el peligro ese. El sentido común dice que sí. Hay un peligro. Uno pensaría que si del domingo al lunes ha evolucionado de esta manera, de hecho la cirugía es programada muy rápido. Estamos de un día para el otro. De un día para el otro. Hoy ya se está haciendo los estudios prequirúrgicos para operarse mañana. La operan mañana. Sí. Todo sale bien. ¿Cómo sigue el tratamiento? ¿En 2-3 semanas puede estar nuevamente en actividad? En cuanto a las estadísticas médicas, uno esperaría que resolviendo la compresión que hace el hematoma, ella vuelva, como se dijo, ad integrum, o sea, la restitución es ad integrum, o sea, vuelve a la normalidad absoluta después de la cirugía. Por supuesto, no deja de ser un posoperatorio, es una operación con cierta delicadeza, es mujer. Pero 30 días tendría que estar fuera Uno esperaría de que sí. Uno esperaría que sí, si no presenta ninguna complicación. No, si todo sale bien. Si todo sale bien y todo está en orden, uno esperaría que se sienta muchísimo mejor inmediatamente postquirúrgico, porque lo que le generaba el síntoma lo sacamos, y esperar a ver la cicatrización, y en este sentido, sí uno esperaría que en 1 o 2 semanas realmente esté bien. Ahora, es muy impresionante lo que uno ha escuchado, porque de boca de colegas suyos, se habla de una trepanación. Sí. A ver, para explicarle a la gente, a la señora Presidente lo que le van a hacer es una pequeña perforación en la cabeza. Exactamente, es un agujero. Es muy impresionante. Para drenar. Es impresionante, absolutamente. Dicho nadie así, puede menospreciar lo que significa evacuar un hematoma de adentro de adentro del cráneo, porque el cerebro, gracias a Dios, está intacto, estamos en la pared interna del cráneo, ¿no? Se hace un agujerito y se saca la sangre que está acumulada en ese lugar. No es de las más complejas y estadísticamente tiene muy buena evolución y poca complicación quirúrgica por la cirugía en sí de la trepanación del agujerito. El resto es el paciente, ¿no? La edad y demás. Una pregunta más. ¿Es posible que la Presidenta se haya caído varias veces? Porque acá el tema es, ¿qué pasa si después de esta operación la Presidenta tiene la desgracia de volver a caerse? Porque por lo visto ella, por las lipotimias y por un cuadro general que tiene, pareciera que más de una vez ha sufrido bajas, fuerte presión y caída. ¿Qué pasa si, olvidémonos, si es cuando ella todavía sigue siendo presidente? ¿Qué pasa con una persona que 1 año, 2 años o 3 años después de este tipo de operación? Sin duda que en medicina existe lo que se llama predisposición. ¿Estamos? La sensibilidad que yo tengo entre un golpe con respecto a otra persona. Esto es real y es innato de cada uno, de la genética de cada uno. Sin ningún lugar a duda los cuidados van a ser. Porque hay estudios muy, muy importantes hechos sobre traumatismo de cráneo donde le dan muchísima importancia a los posteriores traumatismos. ¿Estamos? Uno podría tener una hipótesis, porque se ha hecho una tomografía en agosto, de que en realidad pudo haberse golpeado antes y con un mínimo golpe posterior en una zona que ya quedó sensible, generar el sangrado. ¿Estamos? Y una última por mi parte, Ismael, antes de ir a Delgado.
Una vez que esta operación se haga y termine, y Dios quiera todo bien, ¿el estrés juega algún papel? Porque esta Sí, mujer sin estrés lugar va a a tener dudas. seguro. A ver, Olvidémonos ahora de una el humano posible es un caída. cuerpo que siente. ¿Estamos? El humano es un cuerpo que aparte de su funcionalidad tiene toda una carga emocional en esto. No, seguramente, y esto se trabaja mucho, el estrés al que está impuesto una persona de estas características tiene cierta tendencia a tener unas dolencias que otro no tendría, por así decirlo. Pero sí, el estrés tiene mucho que ver. Digo, yo me imagino que el grupo de médicos que la atiende debe estar muy preocupado, porque como se dice habitualmente, uno preferiría que pare la máquina a una persona con este tipo de dolencias. O sea, que Es un tenga... tipo de gobierno que ella armó que no le va a permitir parar la máquina. Bueno, eso Esa es una opinión. esa es la introducción.